Primer libro de Samuel. Hemos llegado hasta el capítulo 9 y hemos visto algunos principios importantes que aprender para nuestra vida. Aunque estamos hablando de un libro histórico, eso no descarta que no podamos aprender de muchas de las enseñanzas que este libro nos está mostrando. Inicialmente, una petición de una mujer que no podía tener hijos, pero que cuando Dios tiene propósitos bien definidos, provee según la necesidad y según su mandato para establecer algo. Una vez Samuel presentado a Elí, aun cuando los hijos de Elí no fueron lo mejor, Samuel adquiere lo mejor de Elí y había sido preservado para un propósito importante. Y transcurre su vida de tal manera que hasta este punto se le había encomendado una misión. Y en el capítulo 9, por primera vez es presentado Saúl como un joven impresionante, con potencialidad de líder. Y los versículos iniciales nos muestran a un Saúl con características para impresionar a la gente. Con características que es lo que más común miran las personas allá afuera. Había sido elegido como un líder, un rey. El pueblo dijo: queremos un rey como los demás. Y muchas veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, este pueblo renegó? Este pueblo rechazó a Yahvé como su rey. Y a veces, aunque desde aquí le decimos, las malas influencias corrompen las buenas costumbres, Israel había sido instruido por los jueces y había sido enseñado de la manera correcta para no perder de vista el blanco perfecto. Pero las demás ciudades a su alrededor tenían reyes, y probablemente algunas de ellas hayan tenido un apogeo bastante grande. Y ellos, creyendo que esto iba a suceder, reniegan de Dios. Y por eso decía al inicio, el libro nos enseña muchas cosas, porque el pueblo, en su ignorancia, pidió un rey. Pidió un rey, aun cuando Yahvé les advirtió: les va a quitar a las hijas, les va a quitar a los hijos, van a ser esclavos, van a tener que dar tributo al rey, es decir, lo iban a tener que mantener. Y ellos dijeron: queremos al rey. Dentro de ese contexto, Yahvé determina elegir a Saúl por sus características, y se nos presenta a un hombre aparentemente impresionante. La Biblia nos dice que de los hombros hacia arriba sobrepasaba a todos los demás. Solo su estatura ya tenía algo más que ver, pero también nos muestra una presencia impresionante. Era alto, era bien parecido, y muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Usted me dirá: pero Yahvé lo había elegido. Sí, pero ¿cuál fue el propósito de elegir un rey? De darle una lección a su pueblo. No solamente de que es mi pueblo querido y yo lo voy a contemplar. No, iba a mostrarle que había una lección importante que aprender.
Y usted me dirá, pero ¿y por qué lo iba a hacer? Porque es soberano. Porque cuando usted decide en sus concupiscencias quedarse acostado en la hamaca y despreciar el culto porque va a predicar el hermano, al igual que Samuel, el Señor nos dice, es que no te desprecian a vos, Samuel, me están despreciando a mí, le dijo el Señor. Entonces, cuando usted decide quedarse, no está despreciando al que va a enseñar, está despreciando al Señor, a quien nos dio la oportunidad de levantarnos hoy. Y es que ese es el problema. Pero, hermano, una vez a la semana que me quede no hay problema. Bueno, yo siempre he dado gracias al Señor, porque esto es por gracia y es individual. Porque a veces digo, ¿y si fuera colectivo? Si uno de los que está en la familia fallara, todos no fuéramos condenados. Pero es individual. Entonces, no debería de sorprendernos que este pueblo estaba despreciando a Yahvé. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho nosotros? Muchas. Pero aquí el Señor está tratando con un hombre trabajador, está mostrándole al pueblo que ha elegido una apariencia. Es respetuoso, es humilde. Podemos decir que había sido bien educado por su padre. ¿Por qué? Lo envió a buscar unas asnas y el hombre no dijo, no voy, que se pierdan. En obediencia va. ¿Qué nos muestra esto? Que las apariencias engañan. Muchas veces hay personas que dicen, no, pero es que los que predican y andan con saco y corbata es lo mejor que puede haber. Pues déjenme contarle que los más usureros, los mañosos profesionales, no se visten simplemente como nosotros, se visten mejor, porque lo que buscan es engañar de verdad, porque la gente quiere ver apariencias, no está interesada en escuchar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, como creyentes debemos de tomar en cuenta eso. No es el físico de la persona, no es la apariencia, sino lo que Dios quiere mostrarnos a través de sus palabras. Como muchas personas, Samuel tenía virtudes, pero también tenía sus defectos. Pero Dios lo iba a utilizar para un propósito. Y ese propósito, obviamente, era para juzgar a su pueblo. Para mostrarle al pueblo que con Yahvé como rey no pagaban tributo, no tenían problemas. Y cada vez que clamaban a Él estaba presto su oído para poder suplir las necesidades que el pueblo tenía. Vimos también que hubieron algunas situaciones que pudimos deducir. Samuel no tenía nada de espiritual. Tenía más espiritual el criado que le dice, hay un vidente y una persona de bien que puede decirnos exactamente dónde están las almas. Pero no tengo que darles. O sea, no era una persona que tenía la provisión, no era una persona que estaba con una visión adelante, sino que esperó que el criado actuara. Entonces podemos ver ahí algunas cosas que no eran mucha ventaja para Saúl, pero Dios lo iba a usar. Y es que justamente es esa la enseñanza mayor. Dios no nos escogió a quienes nos paramos aquí porque somos la panacea o porque estamos dentro de las 7 maravillas del mundo. No, porque si hubiera escogido lo perfecto, entonces la gente estuviese viendo a quien se para y no lo que Él quiere mostrar. Y este es el punto hacia el cual nos marchamos. Entonces los voy a invitar para que vayamos al versículo 15 del capítulo 9. En este contexto ya Saúl había llegado a la ciudad y estaba consultando al vidente, dice Reina Valera.
pero nos aclara que el vidente era el nombre con el que se designaba al profeta. ¿Sí? Porque aquellos que nos ven por las redes dirán, ¿verdad que van al vidente? No, la Biblia nos aclara que se trata del profeta. Versículo 15 al 17. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Vemos aquí en estos versículos que Dios va anteponiendo siempre, o se va anticipando a los acontecimientos. Y la Biblia nos dice un día antes que Saúl llegase. Y esto nos demarca la íntima relación que Jehová Dios tenía con Samuel. ¿Qué dice su Biblia ahí? ¿A dónde le habló? Al oído. Esto muestra esa estrecha relación que había. Y el Señor nos muestra no solamente eso, sino que Él conoce todo. Él es omnisciente. ¿Sabía Jehová que Saúl iba a llegar a consultar sobre las asnas? Sí, las asnas simplemente fue el pretexto para que Saúl pudiese llegar hasta Samuel. Y aquí podemos ir aprendiendo muchas cosas. Cuando muchas veces nosotros somos corregidos por personas que ni siquiera están en la congregación, no es la persona mostrándonos nuestros errores, es Dios haciéndonos notar lo insignificante que somos sin la comunión de Él. Muchas veces llegamos a un lugar y creemos que es insignificante, pero Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y los propósitos de Dios no son nuestros propósitos. Porque si se tratara de nosotros, creo con mucha seguridad que tuviéramos propósitos perversos en vez de buscar los buenos propósitos que Dios tiene. Esto nos muestra no solamente la relación entre Samuel y Jehová, sino que la forma en que el Señor está prediciendo cada una de las cosas que él había escuchado y que obviamente iban a suceder. Y aquí nos llama la atención algo. Hay iglesias allá afuera que dicen: Dios me habló, y empiezan a hablar una jerigonza al frente de la congregación, pero al final la congregación no sabe qué fue lo que Jehová les dijo. Y la pregunta aquí: ¿entendió Samuel lo que el Señor le dijo? Sí, entendió. Y cuando a Pablo se le presentó, ¿entendió Pablo? Sí. Entonces, una lección más: no todos aquellos que dicen hablar en el nombre del Señor es cierto que les ha hablado. Es más, en este contexto Jehová se dirigía directamente a los profetas. Hoy, siglo XXI, Jehová, Dios, Padre ni Jesucristo tienen nada más que decir si no es a través de su palabra. Ya no necesitamos el profeta. Ya no necesitamos que alguien con bonita apariencia, con una buena elocuencia, vestido de traje, nos venga a profetizar algo. Ya no. Si usted tiene dudas de cómo va a terminar el mundo, váyase a Apocalipsis. Hay mucha gente que todavía vive preocupada y dice: la viruela del mono, hermano, ya vino El Salvador. Mire, qué sorpresa tiene para los creyentes. Vendrán
una, otra, peste, otras y otras. Pero, ¿qué dice la palabra? De todas ellas, ¿qué? Nos librará el Señor. Nuestra esperanza debe estar puesta en Él, no en lo que pueda suceder. Esto no significa que alguien de nosotros no se pueda contagiar, no sé. Solo el Señor sabe, puede poner pruebas a alguien y manifestar alguna situación. Pero no nos extraña. Entonces, debemos de tener claro que cuando el Señor se comunicaba con los profetas, ellos entendían y ellos transmitían el mensaje llano. Entonces, aquí Samuel y Saúl no se habían visto, ellos no se conocían. Saúl ni siquiera sabía que Samuel era una persona especial o un profeta. Quien lo sabía era el que andaba con él. Ahora, cuando nosotros vemos este punto, debemos entender que cuando Jehová hablaba había un propósito. ¿Qué le dijo Jehová a Samuel? Vayamos al versículo 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón. Entonces no es casualidad. Como tampoco es casualidad que usted esté aquí este día. Había un propósito. Y esto nos dice que quien había enviado a Saúl no fue el papá, no fueron las asnas, sino que fue Jehová. Y veamos cómo la palabra nos habla. Algunas personas todavía dicen, es que por casualidad es que yo me topé con esta iglesia y me quedé. No es casualidad. Hay un propósito. ¿Cuántos de los que estamos aquí de alguna manera estuvimos en otras iglesias? Probablemente muchos. Pero ¿y por qué no nos quedamos ahí? Porque no era el propósito del Señor. Él tenía un propósito diferente. Saúl no llegó por esas asnas, sino porque Dios utilizó ese medio para hacerlo llegar. ¿Cuál medio utiliza el Señor para hacernos llegar a nosotros? ¿Qué medio utilizó para hacernos llegar? Cada quien tiene una forma distinta. A todos nos ha tratado el Señor de manera diferente. No todos llegamos en combo, pero llegamos según los propósitos de Dios. Quisimos desviarnos por mucho tiempo, pero al final nos dijo, no papá, este es el camino correcto. Y ahí nos tiene. Entonces, esto nos enseña un principio importante que debemos de tomar en cuenta. Cuando Dios quiere algo o quiere enviar a alguien a hacer algo, siempre lo va a cumplir. Denme una evidencia, hermano. Jonás. No, ese pueblo que lo fulmina el Señor, ha de haber dicho Jonás. Yo no voy ahí, me voy para otro lado. Pero, ¿qué pasó? Dios usó un medio para llevarlo a. Y una vez estando ahí, le mostró no el mejor mensaje, no la forma más cordial de presentarle el mensaje, sino si no se arrepienten, Dios te los va a acabar. Pero es que no es las palabras, es el mensaje. Ellos pensaron en lo que estaban haciendo y tuvieron la oportunidad. Pero Él siempre lo va a hacer si ha encomendado algo para cada uno de nosotros. También debemos de tomar en cuenta que aquí encontramos otro aspecto importante en estos versículos. Veamos otro punto en el versículo 16. Un varón de la tierra de Benjamín. Muchos nos podemos preguntar, ¿y por qué escogió Jehová la tierra de Benjamín o la tribu de Benjamín? ¿Era una tribu desgastada
por el problema que tuvieron en Gabaa. Había poca población de los benjamitas. ¿Y para qué? Y vuelve a destacarse la característica: Dios toma lo insignificante para hacer su obra. Y aquí lo está mostrando nuevamente. Aquí no se trataba de cuál era la tribu más opulenta, sino a quien el Señor quería usar. ¿Qué le pidió Jehová a Samuel que hiciera? Veamos ese versículo 16. ¿Qué le pidió que hiciera? Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿En qué consistía la acción de ungir a alguien? Primero, era una práctica que se realizaba con los líderes militares y también religiosos. El plan que Dios había diseñado para que Samuel llegase justamente a tratar con Saúl consistía en ungir. Pero ¿qué era ungir en este contexto? Era rociar aceite o algún tipo de sustancia sobre aquella persona que el Señor había seleccionado. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, en la televisión a esos falsos maestros diciendo que van a ungir a otro para que sea otro profeta? Pero no es cierto. Detrás de ellos solamente hay dinero y cuestiones económicas que los motivan a realizar eso. Pero aquí el Señor le había encomendado justamente a Samuel que había que ungir. Y esto nos muestra esos propósitos que el Señor había diseñado para esto. Es curioso que cuando Jehová decide usar a Saúl, él tenía claro que Saúl iba a fallar, pero también tenía claro que lo iba a usar de acuerdo a su voluntad. Y notamos dentro de este punto también que aún cuando el pueblo lo estaba despreciando, él dice: lo ungirá sobre mi pueblo Israel. Jamás desechó a Israel. Jamás dijo: esto ya me despreciaron, hay que se queden. No. Y nos vuelve a dar un testimonio de la gracia del Señor. Nos vuelve a mostrar esa misericordia que nunca se ha apartado de Israel. Y desvirtúa totalmente de que la iglesia es el sustituto de Israel. ¿No? Siempre lo ha querido. Él lo seleccionó, es la niña de sus ojos. Y aquí nos dice: lo ungirá sobre mi pueblo. ¿Israel es lo mejor que hay en el mundo? No. Muchos hemos visto que todavía en este tiempo presentan hasta desfiles, cosas paganas. El pueblo de Dios mostrando todo lo contrario, por lo cual fue instruido. Pero el Señor siempre lo ha tenido en alta estima. ¿Para qué iba a ser usado Saúl? Justamente para salvar al pueblo de mano de los filisteos. ¿Quiénes fueron los filisteos? Eran los acérrimos enemigos. Eran tan enemigos que dentro de los versículos y capítulos anteriores vimos que habían tomado el arca como un trofeo, pero que Yahvé se había manifestado para darles un juicio y buscar la manera de terminárselos por completo. Pero ellos deciden enviar el arca en las vacas para determinar, todavía con la duda, si lo que estaban pasando era por castigo de lo que Yahvé había hecho. Entonces, los filisteos no solamente eran enemigos, sino que eran la influencia negativa que Israel tenía.
¿Por qué la influencia negativa? Porque Israel tenía cercanos a los filisteos, a algunos de las regiones filisteas, y ellos veían lo que estos estaban haciendo. Y aunque Yahvé les había mostrado mucho que Dagón o sus dioses no significaban absolutamente nada, ellos seguían empecinados en sus dioses. Y el propósito de Yahvé era quitar esa mala influencia de su pueblo, de tal manera que el pueblo no viera hacia los costados, sino que de manera directa al Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha apartado de aquellos que decíamos que eran nuestros amigos? Porque ahora ya no vamos al lugar donde ellos van. Porque ahora nos dicen, tomémonos una cerveza, y usted les dice, no, hoy soy creyente. Ah, ven, entonces ya no te invito. Lo mismo estuvo haciendo el Señor y ha venido haciendo durante mucho tiempo. Estos enemigos no solamente tenían que haber sido erradicados, porque fue el mensaje que Yahvé le dio a José y le dijo, de todo esto vas a tomar, esta es toda tu tierra. Pero ahí hubieron artimañas, engaños, y tuvieron que vivir en medio del pueblo judío. Pero el Señor, ya cansado, iba a usar a Saúl para que de esa manera Saúl pudiese terminar lo que antes había sido iniciado. Y esto nos muestra que el Señor siempre está pendiente de su pueblo y de sus hijos. Él no nos deja. Él no nos deja. Definitivamente no. Podemos nosotros apartarnos de su comunión, pero Él está siempre pendiente de nosotros. Siempre presto a escuchar nuestras súplicas, nuestros clamores y atenderlos de manera efectiva. Si el Señor, cada vez que el pueblo le pedía, reaccionaba, ¿cuánto más no lo va a hacer ahora que estamos en el tiempo de la gracia? Ahora entendamos algo, no siempre va a contestar las cosas como nosotros queremos. Aquí nos muestra a un Samuel teniendo un propósito para con Saúl y siendo el medio para llevar a cabo el proceso por el cual había sido elegido Saúl. Versículo 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego me enseñes dónde está la casa del vidente. 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Algunas veces cuando el Señor nos habla no estamos preparados. El ser humano no está preparado para escuchar lo que el Señor quiere para nuestra vida. Nosotros podemos decir con mucha propiedad que cuando el Señor usa un medio para darnos a conocer algo, no siempre es lo que nosotros queremos, pero es lo mejor. Eso sí debemos de tenerlo por seguro. Y esto nos muestra a través de estos versículos que estos personajes no se conocían, sino que por el contrario, todo había sido un proceso guiado por medio de Jehová para llevar a cabo el fin hacia el cual había determinado llegar. Cuando Benjamín recibe la noticia de que todo iba a ser
Para él se pone con una condición muy baja y dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Porque era una de las tribus pequeñas que estuvo a punto de desaparecer. Pero aquí podemos decir que Saúl se sentía inferior, que tenía un problema, porque aunque era una de las tribus pequeñas, Dios estaba con ellos. No sé cuántas veces usted se ha sentido inferior a otro o se ha sentido despreciado totalmente, pero déjeme decirle que Jehová no lo desprecia nunca. Dios no nos desprecia, aunque no nos vistamos bonito, aunque andemos con barba o rapados o como sea, Él no nos desprecia. Y aquí el Señor no estaba despreciando, sino que probablemente Benjamín ve que su condición no era la mejor para representar su reinado. Y él dice, ¿yo por qué? Y no sé cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez eso. ¿Por qué Dios me trajo a Chapeltique? Dije yo una vez. ¿Por qué? Si yo nací en Huetaquiagua, ¿qué tenía Dios que hacer? Si mi desarrollo de vida lo pasé en Usulután y San Miguel y luego traerme a Chapeltique, ¿qué tenía que ver Chapeltique? Y yo me lo pregunté muchas veces. ¿Por qué no mejor me dejó en Huetaquiagua y me trasladó directo para acá? Pero Dios tenía un propósito. Ese propósito es el que estaba mostrando aquí al elegir a Benjamín, al elegir de la tribu de Benjamín a Saúl. No era la grandeza de la tribu. No es que yo haya sido lo mejor que el Señor podía elegir. No, pero lo hizo. Y aquí vemos que Benjamín probablemente dijo, pero soy el menor de los 12 hijos de Jacob. ¿Qué vio el Señor? ¿Qué vio el Señor en nosotros? Si éramos un costal enorme de podredumbre. Nada. Nosotros no teníamos nada que ver, pero el Señor nos vio con ojos de misericordia y de amor. Y nos eligió. Nos eligió incluso antes de que naciéramos. Él sabe perfectamente quién va a creer el Evangelio y sabe perfectamente quién va a despreciar el Evangelio. ¿A cuántas de las personas que cuando se les anuncia el Evangelio dicen, no, esa es mentira? Pero ¿cuántas de estas dicen, gloria a Dios? Quizás sean menos las que acepten el Evangelio, quizás sean muchos aquellos que desprecian, pero el Señor siempre va a estar con los brazos abiertos para aquellos que quieran creer en su palabra. Aquí podemos ver justamente que Samuel empieza su intervención dándole a conocer una de las cosas por las cuales él creía haber llegado hasta ese lugar. Las 3 asnas, no te preocupes, ya fueron halladas. Pero ahora empieza, así como en la congregación, a dar pastillitas de lo que iba a suceder. Y le dice justamente, ¿y para quién son si no para ti y tu familia todas las cosas que hay? Pero reacciona y dice, ¿yo? ¿Sí? ¿Usted recibió la potestad de ser hecho hijo de Dios? Yo recibí esa potestad y a todos aquellos que nos ven a través de las redes, hoy reciben esa potestad si creen en el eterno y poderoso Jesucristo que pagó la deuda de nuestros pecados. Y si lo cree, es salvo. Estos iban a recibir un líder que ni creía en él mismo. Porque dijo, ¿yo por qué? Pues entonces podemos aprender aquí que el Señor estaba usando a alguien, pero al mismo tiempo lo iba a preparar. Porque Dios no va a usar a alguien
y lo va a dejar totalmente desarmado. Siempre va a poner el medio, siempre le va a capacitar. Y no se trata de la capacidad intelectual de la persona, sino de cómo Dios quiere capacitarle para su propósito. Versículo 21, perdón. Y Saúl respondió y dijo: no soy hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me ha dicho cosas semejantes? Todavía tenemos algunas personas que dicen: no, y yo, si ustedes no saben lo que yo soy o lo que yo he sido, ¿sí? Nosotros no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y sabe que si te llama, que si toca a través de del Santo Espíritu tu corazón, es porque hay un propósito en eso. Versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espadilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Los susurros que el Señor había hecho tenían que ser transmitidos. El profeta no se quedaba con el mensaje, sino que por el contrario, había que darlo a conocer. Aquí Samuel prepara un banquete, pero hace una invitación de ciertas personas para que hayan testigos acerca de lo que va a suceder. Obviamente Samuel sabía, porque Jehová le había dicho que Saúl tenía que llegar a él. Y él en obediencia prepara todo. Y cuando Saúl encuentra a las jóvenes que iban por agua, pregunta por el vidente y le dicen: va para el lugar alto. Pero antes pueden abordarlo. Y vemos entonces cómo todo iba entretejiendo de tal manera que el propósito que Dios tenía se iba a cumplir. Y aquí vemos que Saúl recibió la espadilla. Según el libro de Éxodo y Levítico, la espadilla era la porción del sacrificio que se hacía para los sacerdotes o para un invitado especial. No era para cualquiera. En esta ocasión, Samuel los lleva a Saúl y a su criado y los pone en la posición que se merecen. Y aquí podemos destacar algunos aspectos importantes. Uno, qué tipazo era este Samuel. Es increíble cómo Samuel escuchaba la voz del Señor y llevaba a cabo los propósitos que el Señor quería. Es increíble cómo él iba haciendo caminar a Saúl de tal manera que iba a llegar hasta esa celebración a ponerse al lugar de privilegio que él le estaba dando. ¿Se lo merecía? No, no se lo merecía. Pero vemos también un aspecto importante de esto. Samuel era hospitalario y era una de las características judías. No solamente porque le había sido entregado el mandato de ungirlo, sino que además lo recibe, lo lleva, comparte y sin mayor explicación le dice: come.
Y es justamente eso lo que el Señor ha hecho con nosotros. No nos dio mayor explicación, pero nos dijo: si crees en mi nombre, eres salvo y tienes una mejor posición. Y mi herencia es también tu herencia. Entonces nos quedamos pensando a veces y decimos: pero ¿y si Dios es el dueño del mundo? Entonces yo también puedo ser el dueño. Pero tengamos cuidado con esos pensamientos vanos, porque nuestras bendiciones son más espirituales que terrenales. Lo que hay en este mundo aquí se va a quedar. No hay nada que usted pueda decir: esto es lo más codiciable que yo tengo y me lo voy a llevar. No. La Biblia nos dice que nada corruptible va a entrar en el reino de los cielos. Y todo lo que hay aquí es corruptible. Entonces podemos destacar la hospitalidad que Samuel tiene. Y aunque todavía no había sido ungido, él lo estaba tomando como el rey. Él lo estaba tomando como el Señor se lo había dicho. Y aquí podemos ver que en estos versículos se puede hacer énfasis cómo el profeta ya estaba sirviendo a su rey. Todo lo contrario a lo que vemos en la televisión. Hoy los falsos profetas quieren que otros les sirvan, pero no ellos servir. Ellos quieren ordeñar las ovejitas y tomarse la leche, pero no servir ellos. Pero aquí vemos un profeta sirviendo a quien iba a representar al pueblo, a quien Jehová le había dado la autoridad de reinar. Y no solamente eso, sino que le estaba mostrando con mucha propiedad cada una de las cosas que iban a suceder. En estos versículos podemos ver cuán importante también es esperar en lo que el Señor quiere. Algunas veces cuando somos invitados a un lugar, tratamos de buscar un lugarcito, un espacio que no sea el más importante, para dar a conocer que no merecemos ese puesto. Aquí Saúl no merecía el puesto, pero se lo había dado el Señor, y por lo tanto él lo acepta. Versículo 23. Trae una porción que te di. Usted dirá: hermano, ¿y en qué momento la Biblia declara que los planes que Samuel hizo se están llevando a cabo? No lo declara, pero anticipadamente Jehová le había dicho lo que iba a suceder. Y Samuel justamente estaba preparado para actuar de acuerdo a eso. Había algo reservado. Algunas versiones dicen una pierna, otros dicen la porción más grande, pero cualquiera que haya sido la pieza que haya recibido, era un privilegio que lo pudiera tener ahí. Y ahora les digo yo, cualquiera que haya sido la porción de gracia que nos ha regalado el Señor, es un privilegio para cada uno de nosotros. No la merecemos. No podemos poner nuestros méritos ante nuestro Señor, porque en vez de méritos tenemos deméritos. Entonces, Saúl no lo merecía, pero Samuel ya lo estaba viendo como un rey. ¿Por qué? Porque Yahvé lo estaba diciendo. Porque Yahvé estaba diciendo justamente: invita a un montón para que sean testigos de lo que va a suceder. Aquí la Biblia no nos dice qué hicieron estos 30 cuando vieron que quien llegó desde afuera llegó a sentarse a la cabecera principal y le dieron la porción que exclusivamente era para los levitas o para un invitado especial. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos tenido un cuchicheo bien grande diciendo: mira, ¿dónde se sentó? La Biblia no nos determina eso, pero sí nos determina que había una posición importante. Versículo 26.
Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. La hospitalidad que Samuel brindó a Saúl lo llevó hasta su casa, pero después de comer, obviamente tuvieron que haber tenido una conversación. Aquí solamente podemos inferir que Samuel tuvo que preparar a Saúl, dándole a conocer las responsabilidades que como rey iba a asumir. Pero la Biblia no nos dice eso, solamente es una inferencia. En la hospitalidad que le generó, lo llevó al terrado, lo que nosotros podemos decir a la terraza o al lugar alto. Y dentro de este contexto, ese lugar era el lugar donde prácticamente era más fresco, más cómodo. Por lo tanto, lo llevó ahí para que pudiese estar justamente más cómodo. Y vemos en este punto que le dice: levántate para que yo te pueda despedir. Uno, ya lo había dado hospitalidad. Dos, le había revelado lo que Yahvé quería hacer. Tres, ya había anunciado que las asnas habían sido encontradas. Cuatro, ya lo había preparado para que él tuviese la idea clara de lo que el Señor quería que hiciera con su pueblo. Y vemos entonces que justamente ese es lo maravilloso de la palabra de Dios. Primero, capacita, elige, capacita y envía a las personas a hacer lo que corresponde. Aquí ya había pasado un día y ahora le dice: levántate para que te despida. Y salieron ambos. Versículo 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y el criado se adelantó. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Hasta aquí, Samuel no le había dicho: esto es lo que te va a tocar. Pero había estado hablando con Saúl. Pero lo hacen fuera de la ciudad. Y ahora no solamente le va a declarar la palabra de Dios, sino que además va a cumplir el propósito por el cual Jehová le había hablado al oído. Capítulo 10, versículo 1. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? ¿Qué le pidió el Señor que hiciera a Samuel? Que lo ungiera por príncipe. Aquí empieza ya el proceso por el cual él estaba mostrando su gracia. Ahora aquí podemos ver que utiliza el aceite, y no solamente eso, sino que dice: lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Le dice: ahora eres heredero de todo lo que el Señor te da. Versículo 2. Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas, y he aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? ¿Qué vemos aquí? Que Samuel estaba tratando a Saúl como muchos fuimos tratados. No creíamos a veces que la salvación era por gracia. Probablemente Saúl no creía que iba a ser ungido por príncipe, aun cuando ya había sido ungido. Entonces Samuel le dice
te voy a mostrar evidencia de lo que va a suceder. Porque la gente es así. La gente necesita ver para creer, pero la palabra de Dios no es así. Nosotros creemos para poder ver los milagros que el Señor hace. Y aquí le está anunciando y le dice, vas a ir, cuando te vayas vas a encontrar algo. Esta es una evidencia. Versículo 3. De ahí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y ahí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel. Uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Versículo 4. Ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Pregunto, hermano, ¿había evidencia de lo que estaba sucediendo? Probablemente Saúl haya sido como nosotros, una bola de incrédulos. Y por eso Samuel está diciendo justamente, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que debes de entender. Y no solamente está profetizando lo que Saúl va a pasar, sino que además Saúl tendría que hacer ese recorrido, y cada vez que se encontrase con lo que el profeta le había dicho, tenía que estar más convencido de lo que había sucedido en ese lugar. Cuando usted y yo nos despertamos en la mañana, no nos queda duda que la misericordia de Dios está con nosotros. Cuando llegamos a esta hora y vemos que el Señor nos ha guardado, nos llevó, nos permitió trabajar, no nos queda más duda que decir, gracias Señor, porque hasta aquí usted siempre ha sido fiel. Aquí este hombre estaba recibiendo no solamente la profecía de lo que iba a suceder, sino que iba a experimentar otras cosas importantes. Versículo 5. Después de llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿Qué clase de hombre era Saúl? Un hombre natural, elegido por Jehová para cumplir un propósito. No tenía el Espíritu Santo, pero el Señor quería mostrar algo. Que cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, es otro hombre. Como lo dijo el Señor en Juan, tienes que nacer de nuevo. Hay una nueva naturaleza. Ahora, Saúl no solamente iba a enfrentar las cosas de tal manera que él en su fortaleza las iba a hacer, sino que iba a ser el Espíritu de Dios guiando su caminar, como hasta este día lo ha hecho desde que nuestro Señor Jesucristo llegó al cielo y dijo, yo les voy a enviar un consolador, y ese es el que nos consuela en el día a día. Aquí el Espíritu Santo llegó sobre Saúl e iba a mostrarse un propósito. Versículo 7. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y entonces, hermano, lo eligió y Dios no estaba con él, ¿sí? Lo envió al profeta, ¿para qué? Para que lo capacitara, para que lo preparara. Le dio evidencia de lo que iba a haber. Le mostró cómo iba a ir sucediendo cada una de las cosas. Le derramó el Santo Espíritu para que pudiera tener el poder de realizar lo que iba a llevar a cabo. Versículo 8. Descenderás delante de mí
a Gilgal, y he aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes de hacer. Ya tenía el Espíritu Santo, ya estaba Dios con él, y ahora yo ya lo tenía preparado para poder mostrarle lo que iba a hacer. Qué maravilloso es cuando Dios lleva paso a paso el proceso de cada uno de nosotros, porque eso no ha cambiado. Nosotros escuchamos el Evangelio, algunos reaccionamos y con cierta incredulidad decíamos, ¿será? Muéstremelo bíblicamente. Y nos llevaban a los versículos y todavía los leíamos 1 vez, 2 veces, 3 veces, y será cierto. Así estaba Saúl. Vas a hallar a unos, te van a dar pan. Estos llevaban vino, pero agarrarles el pan. Y podemos decir con mucha propiedad que Dios no deja a nadie desamparado. No deja a nadie sin fortalecer la capacidad que Él quiere que desarrolle. Saúl era un hombre común y corriente, con el único propósito de haber sido elegido como príncipe y luego como rey para llevar a cabo la libertad de su pueblo de los filisteos. Hasta aquí, Samuel está cumpliendo al pie de la letra lo que el Señor le dijo. La pregunta es, ¿nosotros podemos decir con propiedad que estamos recibiendo la palabra y llevando nuestra vida tal como el Señor la quiere? Si no es así, pues el Señor nos da la posibilidad de confesar nuestros pecados y de volver a esa íntima comunión que tanto necesitamos, sobre todo en estos tiempos difíciles. Que esa sea nuestra esperanza, que esa sea nuestra garantía de que día a día vamos a llegar al Señor conforme a su propósito. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno Padre Celestial,